Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Sebastián Cristofari, contador público nacional. Y me trajo de paso para que me desburre un poco, ¿no? Lavado de activos y corrupción política en Argentina. Lo voy a leer, ¿no? Pero tenemos que hablar ahora algo de esto. Explicar primero, ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos es un delito más, que lo que hace es, después de que haya un delito precedente, cualquier delito que genere efectivo o que genere activos ilícitos, lo simula mediante 3 etapas la licitud de ese delito, de ese producto de ese delito. Es decir, recibió un dinero negrísimo, sucio, que puede venir de distintos ámbitos, porque puede venir de corrupción, puede venir de evasión, puede venir de trata de personas, puede venir de narcotráfico, de trata de armas, puede venir de un montón de tipos de delitos que van de delitos no tan graves a delitos muy graves y que necesitan justificarse los fondos para poder ser usados, porque en el mundo, incluido en Argentina, para que uno pueda utilizar la plata que tiene, necesita justificar de dónde la sacó. ¿Ese proceso tiene que ver con lavado, enjuague? Ese proceso es lavado, secado, planchado. ¿Sí? A ver, dentro del lavado de activo es colocación, integración, decantación. Son 3 etapas, donde en una la plata se mezcla un poquito con la actividad financiera lícita, en la otra se introduce al banco y en la otra se usa. Básicamente, ¿para qué se usa? Para volver a generar el circuito. Yo tengo que mezclar fondos ilícitos con fondos lícitos en la primera etapa. En la segunda etapa tengo que hacer que eso gire mucho, que gire muchas veces para que se pierda relación de dónde vino cada uno, el lícito y el ilícito. Y en la última lo uso justamente para darle el cierre a todo este esquema. Para que todo parezca lo que legal. No es tan así. Exactamente. O sea, si yo puedo justificar después que mezclé la plata, después que la pasé por el sistema financiero y compro un auto, ¿sí? Cuando alguien me venga a preguntar, me va a decir, ¿de dónde sacaste la plata para ese auto? Y yo le voy a decir, no, acá tenés todos los movimientos financieros. El banco dice que yo tengo esa plata. Ahora, el banco me va a decir, ¿de dónde sacaste la plata que entró acá? Y yo le voy a decir, este es mi negocio, ¿de dónde yo le hice? Entonces, siempre es un paso para atrás. Y ahí tiene que intervenir lo que se conoce como UIF. Ahí intervienen distintos actores. Intervienen, por un lado, los sujetos obligados, que son todos aquellos entes o personas que intervienen en un proceso, que pueden llegar a intervenir en un proceso de lavado, ¿sí? Estas personas o entes pueden intervenir voluntariamente o involuntariamente. Lo lógico en cualquier sistema es que todos intervienen involuntariamente. O sea, yo no quiero pensar mal de absolutamente nadie. No creo que un banco le diga a un delincuente, vení, úsame, que yo no voy a sospechar y yo voy a hacer de cuenta que aquí no pasó nada. No creo que un contador haga eso, no creo que un escribano haga eso, no creo que ninguno de los actores como sujetos obligados estén actuando de mala fe en relación a su obligación. Para mí todos son éticos y actúan en función de lo que dice la ley. Por otro lado está la UIF. La UIF viene a ser la encargada de coordinar las acciones de todos los sujetos obligados, recibir los reportes que estos sujetos obligados emiten, analizarlos y pasárselos a la justicia. Viene a ser el filtro para que no se sepa de dónde vino el reporte. Porque si se sabe de dónde vino el reporte, es un riesgo muy alto que corre la persona o la entidad que lo emite al reporte. Entonces, la UIF lo que hace es mezcla todo, oculta el origen y manda el reporte a la justicia para que la justicia investigue como corresponde. Ahora, hay un dicho que dice, piensa mal y te equivocarás menos, no sé si será, pero cuando empezamos a revisar algunas cosas, caso Adorni o el caso de Insaurralde, estamos viendo de que realmente hay un manejo bastante preocupante. Armar la declaración jurada de Adorni llevó 3 meses y aún presentada tuvo errores groseros. A ver, empecemos por algo. Según nuestras normas, el principio de inocencia
es innegociable. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos juzgar si está bien, si está mal, si está justificado o no. No vamos a hablar no voy a hablar desde ese punto de vista. Sí voy a hablar de distintas cuestiones que pueden dar lugar a duda. Haberse encontrado un pendrive con $200.000 en Bitcoin de 2018, para hacer cuentas rápidas, si yo perdí un pendrive en 2018 con $200.000, al 2025 tengo $3 millones, no 500.000. ¿Sí? Es cierto, ese es un número que es cierto. O sea, hagamos digamos proyección. las cosas como son, porque si lo perdió, no es que lo estuvo usando, lo único que hizo fue incrementar su valor. Cuando lo compró, ¿cuánto habrá salido? ¿1.200? ¿1.700? $10.000, $16.000 del Bitcoin. Lo perdió ahí. Estamos hablando de un Bitcoin en $84.000. Sí. ¿Sí? Entonces, ese crecimiento no son 300.000, son $3 millones. Esa justificación mínimamente hace ruido. ¿Sí? Después vamos a los casos burdos para justificarse. Que dos jubiladas que no tienen forma de tener plata le prestaron $200.000. Es raro, ¿no? Raro. ¿Sí? Pero no es tan raro. Si uno se pone a pensarlo un poquito más, el que compró Chicone, ¿se acuerdan cuando se vendió Chicone? Sí. Cuando Vudú participó de la... Sí. ¿Se acuerdan la persona que compra Chicone quién era? Era indigente. Era un monotributista, pero en realidad vivía en la calle. Era un pobre jubilado. Coincidencias de la vida, ¿sí? Un jubilado dueño de la empresa que emitía dinero en la Argentina. Raro. Es que ese es el tema, ¿no? Porque uno tiene un gasto extra y aparece Arca y le dice, oiga, acá hay inconsistencias, esa palabrita tan particular. Y de pronto se encuentra con cifras millonarias y uno dice, sí, ¿esto no lo miran? El problema no son las inconsistencias, ¿sí? Sigamos con este mecanismo de pensar mal. Si una persona quiere lavar plata, ¿sí? Estoy separando lo que es lavado de lo que es corrupción. Son dos delitos opuestos. Sí. ¿Sí? Que en muchos casos uno necesita al otro, pero son opuestos. Correcto. Es lo mismo que hablar de lavado y evasión. Son opuestos. Una persona que quiere lavar plata, un principio fundamental de cualquier lavador es que tiene que pagar mucho impuesto. Mientras más impuesto paga, más plata lavó. Básico. Porque alejás cualquier sospecha de investigación. Entonces, a mí me viene Arca y me dice, tenés una inconsistencia, ¿cuánto tengo que pagar? Disculpa, toma, acá tenés. Y se terminó la inconsistencia. Arca no es un organismo que persigue el lavador, es un organismo que persigue la evasión. Y cuando se paga, Arca da por satisfecha la duda, porque sospecha evasión, que cuando pagó deja de existir, entre comillas, es un proceso un poco más técnico y más complejo, pero se termina ahí el problema. Por otro lado está UIF. Y ahí nos metemos ya en un tema un poco más complejo. Primero, no es independiente. Ni ahora, ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni desde que se creó. Estamos hablando de que la ley de lavado de activos se promulga en el año 2000. ¿Sí? Modificaciones van, modificaciones vienen. Llegamos al 2024, marzo del 2024, la última modificación grande que tuvo esta ley. Pero ninguno le dio independencia. Siempre termina dependiendo de la misma autoridad. ¿Quién es? La persona que puede designar las autoridades de UIF, el presidente. ¿Cuál es la independencia si el presidente puede poner y sacar al director de UIF para que la UIF controle corrupción? Ninguna. ¿Cuál es la independencia que puede tener la oficina anticorrupción del gobierno si depende del presidente? Ninguna. Sí. Pasa lo mismo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, con la escribanía de gobierno. O sea,
la gente de la escribanía del gobierno hacen un excelente trabajo. Pero a la hora de hablar de independencia, debería depender del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Yo no estoy diciendo con esto que hagan mal su trabajo. La UIF trabaja muy bien investigando. Acá en Salta, la escribanía de gobierno hace también su muy buen trabajo, pero a la hora de hablar de independencia, no la tienen realmente. Primer punto. Segundo punto, hablemos de la justicia. Dependiendo de quién sea y de cuál sea el gobierno de turno, actúan un poco más rápido, un poco más lento. Dependiendo del juez, dependiendo del fiscal, dependiendo un montón de causas. No hay, a nivel nacional, porque a nivel provincial sí está hecho, a nivel nacional, no hay para todo este tipo de delitos un organismo especializado. Me podrán decir, a nivel nacional existe Procelac. ¿Qué es Procelac? La Oficina de Delitos Económicos Complejos que tenemos en Salta. Eso es Procelac. Esa es la Fiscalía de Delitos Económicos a nivel nacional. Pero estamos hablando de delitos económicos que tienen que tener una envergadura bastante particular para que Procelac las vea. Y aún así, no siempre se los permite participar del proceso. La última de mi parte, el tema de inocencia fiscal, ¿ayuda al lavado? No. No. No, son dos cosas separadas. Inocencia fiscal lo que hace es decirte, Arca no te va a investigar para atrás. Vos podés hacer tu declaración de ganancia simplificada, impositivamente no se te va a cuestionar nada. Pero viene UIF. UIF mediante los sujetos obligados, porque ese es otro tema, y ahí empiezan a actuar los bancos, empiezan a actuar los contadores, empiezan a actuar los escribanos, empiezan a actuar los registros automotores o los registros de propiedad. Empiezan un montón de otros sujetos, que no es Arca, que tienen que tener justificaciones. Vuelvo a lo mismo, siempre se corta por lo más fino. ¿Dónde falla por lo general el proceso? En el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil? Y generalmente son los profesionales, no son las instituciones. ¿Por qué son débiles? Y muchas veces por falta de capacitación, muchas veces por vivimos tan atareados. Me hago cargo de la parte que me toca en cuanto a mi profesión. Vivimos tan atareados con impuestos, con vencimientos, con esto y aquello, que cuando nos vienen a justificar el origen de fondos de determinado trabajo y nos traen la documentación, yo le digo, ¿de dónde vino esta plata? No, mira, acá me hicieron este préstamo, acá me hicieron esto, acá me hicieron esto, acá me hicieron esto. Listo, está todo. Yo cuando hago una certificación de origen de fondos, a la vista tengo. Y esa labor profesional, por norma, no indica una auditoría. Dice que yo vi, lo mismo que hace un escribano, los documentos que dieron origen a los fondos. Y el banco toma eso como que yo audité. Entonces, para el banco, dijo, el contador ya lo vio, el escribano ya lo vio, estos fondos ya son lícitos. ¿Quién falló? ¿El banco o la norma que dice que ni el escribano ni el contador auditan esa información, sino simplemente la ven, la tienen a la vista y la certifican? Es decir, ese sería un punto oscuro en la legislación. Es un punto débil de la normativa. No estoy hablando de la persona, estoy hablando de la norma. Correcto. Es un punto a mejorar en la norma. Tampoco se le puede pedir al contador, al escribano, al despachante de aduana, al martillero. No se les puede pedir a las personas físicas que tomen el rol del Estado en prevención de delitos, porque no estamos capacitados para. A ver, habemos un grupo de profesionales que nos apasiona el tema, nos dedicamos a estudiar, a investigar. Pero no todos lo hacen. Pero somos la minoría y no tiene por qué ser así. ¿Sí? ¿Con qué armas, más allá de un arma ética, puedo yo investigar a un narcotraficante? No, claro. Estoy corriendo con una desventaja enorme, porque estoy poniendo en riesgo mi persona, mi familia, mis seres queridos, por un rol que tiene que cubrir el Estado. Entonces, no estoy criticando a la persona, estoy criticando la norma. Muy bien, gracias Sebastián. Vamos a estar leyendo Gracias. y seguramente sobre este tema va a dar para Hay largo. mucho para hablar.